Muy buenas noches, amigos de Cultrujillo. Bienvenidos a esta noche en que estamos nuevamente reunidos para rendir un homenaje muy especial a Trujillo por celebrarse, por recordarse el 487 aniversario de su fundación española. Un aniversario cuadrigentésimo, 87º, en el cual nos viene a caer de una manera muy especial porque ya estamos pues a muy pocos años de preparar el 5º centenario, que esperamos tener las autoridades y las comisiones adecuadas para esa fecha tan importante, que significa tanto no solamente para el país, sino de manera muy especial para nuestra región y nuestra ciudad como capital de la región. En estos días, a propósito del 5 de marzo, nos unimos para celebrar a nuestra ciudad en este nuevo aniversario de su fundación española. Un momento trascendental en que formalmente se unía la riqueza de tradición y costumbres prehispana, la herencia recibida Cupiznique, Moche, Chimú, a una nueva sangre que, si bien en un principio tenía que representar un fuerte choque cultural, el choque de un mundo occidental relativamente adelantado contra un mundo oriundo, autóctono, local, desconocedor sí de la tecnología europea, pero sabio en su vida ritual, en su ordenamiento social y en su cosmovisión. Y de este choque se iba a dar como resultado una raza hermosa que llevaría con orgullo su mundo sabio y vistoso, con el brillo añadido de una nueva lengua y una nueva religión, que precisamente serían sus instrumentos para dar a conocer ese pasado de arenas, de dioses marinos y sacerdotes poderosos. Hoy recordamos ese momento en que se oficializa la presencia de los primeros habitantes que se encargarían de dar forma a la ciudad que hoy nos enorgullece. Recordamos a don Diego de Mora, don Diego de Vega, Pedro González, Melchor Verdugo, Juan de Sandoval, Francisco de Alcántara, Martín de Estete, por mencionar solamente algunos de esos primeros españoles que poblaron los solares alrededor de nuestra Plaza Mayor, desde donde fue incubándose ese espíritu soñador, pensador, orgulloso, caballeroso y devoto que siempre ha caracterizado al ciudadano nacido en esta ciudad, en esta tierra. Nuestro recuerdo a todos los que lucharon por esta tierra, los que le dieron brillo, los que se inspiraron en ella, los que le dedicaron su obra y sus pensamientos. A propósito de esta fecha, deseo leer unos versos de la conocida autora trujillana Mercedes Orduña, que se llama Trujillo, ciudad de mis amores. Trujillo, ciudad de mis amores, bello jardín de flores que adorna mi Perú. Tu historia está llena de gloria, cuna de los mochicas y los grandes chimús, tierra de paz y de ensueño, de valientes hombres, de bellas mujeres, de gran corazón. Para ti, Trujillo heroico, es mi poesía, es mi homenaje y también es mi canción. Trujillo, tus templos y conventos, tus casas virreinales nos hablan del ayer. Trujillo, tierra de marinera, de eterna primavera y de la libertad. Para Trujillo va esta noche. Vamos a dejar en la palabra al señor Antonio Fernández Díaz, quien ha preparado un hermoso video dedicado a esta fecha, a homenajear a nuestra ciudad de Trujillo, para que nos presente y explique el motivo de este video, cómo lo ha preparado, y en fin, antes de proceder a visualizarlo. Dejamos en la palabra al señor Antonio Fernández. Gracias, Mónica. En verdad, desde muy niño, desde los 8 años, me gustó la poesía, me gustó la declamación. Aprendí poemas de grandes autores nacionales e internacionales, bates peruanos como César Vallejo, uno de los más grandes literatos a nivel universal. Y de ahí lo seguí cultivando. Llegué a aprender cerca de 30 poemas de Vallejo, pero por el tiempo los he ido borrando de mi mente, pero todavía queda, como si se quiere decir, como buen huanchaquero que soy, todavía el mar no acaba de borrar los últimos poemas. He ahí de que esta vez, por la invitación de Mónica, a quien agradezco infinitamente, le voy a declamar 2 poemas que tuve la suerte en el trajinar de esta vida de enlazarlos, los poemas, ¿no? Y lo he hecho, y lo he grabado en el mar de Huanchaco, porque el mar de Huanchaco, bueno, aparte que soy
nacido en Huanchaco, pues tiene una inmensidad de conocimiento, de travesuras, de amoríos, qué sé yo, porque es el mar, es la playa y es Huanchaco mismo, quien encanta y desencanta, como una vez lo dijo, lo manifestó Walter Díaz Sánchez, pero más encanta que desencanta. Así es que por los 487 años de nuestra ciudad de Trujillo, que Huanchaco siempre se ligó a Trujillo y seguirá ligado por el, como se dice, por el fin de los tiempos. Para ustedes, con amor y cariño, esos dos hermosos poemas, Piedra Negra sobre una piedra blanca y Los Dados Eternos, enlazados con la misma letra de Vallejo. Así es que Pasamos a gracias convertir. por permitirme estar con ustedes. Sí, sí, Mónica. Gracias. Por tratarse del aniversario de Trujillo, un aniversario más, del bate universal César Abraham Vallejo en Mendoza, los poemas Piedra Negra sobre una piedra blanca y Los Dados Eternos. Y dice así: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como el sol de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todo sin que les haga nada, le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia y los caminos. La soledad, la lluvia y los caminos. Málaga que está llorando, Málaga que sueña y llora, Málaga no sufras tanto, Málaga mi amor te implora. Málaga que está llorando, Málaga que sueña y llora, Málaga no sufras tanto, Málaga mi amor te implora. Dios mío, estoy llorando en ser. Me pesa haber tomado tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes varillas que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras, pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre, el hombre sí lo sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas como en un condenado. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Y tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres del oro. Y en esta noche, sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo que a fuerza de rodar a la aventura que no puede parar. Y en el hueco de inmensa sepultura. Por tratarse del aniversario de Trujillo, un aniversario más,
del bate universal. Bravo, Antonio. Bravo. Hermosa tu presentación. Extiendo nuestra gratitud, creo, de todos, de parte de todos y de quienes van a observar este video, a la licenciada Gabriela Noriega Céspedes, una gran amiga, la jefe de Unidad de Imagen Institucional y Comunicación de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, sin cuyo apoyo no se habría logrado este magnífico video, y con la cámara del señor Joseph Miranda. Muchas gracias, Antonio. ¿Algo que agregar en este Gracias a homenaje usted. tan lindo que le has dado a Trujillo? Yo creo que Trujillo merece mucho más, pero esto es parte de lo que se puede hacer por Trujillo, parte de lo que nos ha dado, parte de lo que hemos recibido. Así es que, con mucho cariño, y siempre ya te he dicho, Mónica, que desees mi participación, cuenta conmigo, porque nuestra tierra lo merece todo. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Muchas, muchas gracias. Y nuevamente nuestro reconocimiento y gratitud a la Municipalidad de Huanchaco en la persona de la licenciada Gabriela Noriega, que siempre nos está apoyando desde su despacho con este tipo de iniciativas y, bueno, hace posible que se concreten estas ideas y estos homenajes también muy, muy especiales. A continuación, tenemos la conferencia magistral por el aniversario de la Fundación de Trujillo a cargo del doctor Iván Larriba Vegaso, reconocido docente universitario, investigador y gran difusor también de la cultura y de la historia trujillana. Buenas noches, Iván, bienvenido. Muchas gracias, Mónica, mis saludos a todos, mi homenaje, reconocimiento a Cultur Trujillo por esta oportunidad que nos da de conocer algo más sobre la historia de nuestra ciudad. Mi saludo a Antonio por este bello poema y a ti, Mónica, por tu constante aporte al crecimiento de la trujillanidad. Moni, si me permites compartir, por favor. ¿Sí? ¿Me das para compartir? Sí, a ver. Quiero apoyarme con un PPT. Sí. Tienes que habilitarme. Sí. ¿Cuántos participantes compartir? Todos los participantes estoy poniendo. A ver. A ver, ¿ahí puedes? Ya está, sí. Uh-huh. Vamos a ver, siempre me... Quisiera que me digan si se ve. Está cargando, Iván. No se ve, Iván. Ya, ahora sí. Ahora sí se ve. Sí, ya terminó de cargar, ya se ve. Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, encomendamos esta exposición al Señor y que todo nos vaya bien. En primer lugar, yo no podía negarme a la invitación de Cultur Trujillo, pese que este tema es bien polémico. Es bien polémico porque voy a dejar constancia y lo van a deducir de la exposición. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la fecha de la fundación de Trujillo, porque el primer libro de Cabildo se perdió. Al perderse el primer libro de Cabildo, no sabemos cuándo fue la fecha exacta de la fundación de Trujillo. Unos sostienen también que lo hizo Diego de Almagro a fines de 1534 y otros sostienen que fue Francisco Pizarro en marzo de 1535. La Municipalidad de Trujillo tomó un acuerdo en el 2008, sacó el acuerdo de consejo número 054-2008, donde señala que la fecha de fundación debería conmemorarse los 5 de marzo. Por eso es que estamos contabilizando 478 años, considerando el 5 de marzo de 1535. Si siguiéramos la ruta de aquellos que sostienen que fue Diego de Almagro, ya no sería 578 años, sería 577, un año menos, porque
se supone que Almagro lo pudo haber fundado entre fines de noviembre y principios de diciembre de 1534. Entonces nos vamos a quedar con la fecha del 5 de marzo de 1535, obedeciendo un tanto este acuerdo del municipio trujillano. Por eso digo que este tema no deja de ser polémico. Y me atreví a titularlo Trujillo, 478 aniversario de su fundación, la polémica continúa. Y estoy seguro quizás al final podríamos conversar un poco de este tema, dialogar y no debatir, y seguro vamos a recibir y vamos a enriquecer el debate. Empecemos. Aquí tengo la ruta que vamos a seguir esta noche. Primero voy a hablar del contexto histórico de que se vivía en aquellas épocas. Voy a explicar cómo eran las fundaciones de las ciudades en la época de la colonia. Fueron los conquistadores, venían con un mandato del rey que cómo deberían ser las fundaciones. Y después ya vamos a entrar a las fechas importantes en la fundación de Trujillo. Voy a entregarles alguna información sobre las primeras iglesias que está muy ligado a la fundación, y de seguro vamos a aperturar un diálogo porque el tema, como les digo, es un tanto polémico. Ahí tienen un dibujo de Trujillo de don Guamán Poma de Ayala, que siempre lo utilizo, que no se parece mucho a nuestra ciudad, pero respetemos a este ilustre peruano de la época de la colonia. Entonces, empecemos, ¿ok?, con el contexto. Todos sabemos que en el tercer viaje de Pizarro, había hecho 2 anteriores, este personaje y sus huestes llegan a Tumbes en abril de 1532. Desembarcan ya en territorio peruano. En el anterior viaje, en el segundo, ellos habían llegado por mar hasta el río Santa y se habían regresado a Panamá. Y en ese viaje marítimo del segundo viaje pudieron ver, seguro, a Chanchán, pudieron ver la costa norteña, pero no desembarcaron. Estas huestes hispanas desembarcaron ya en Tumbes en abril de 1532 y comienza su caminar hacia el sur. En esa época existía el gran camino inca de la costa. De seguro que tomaron ese camino, transitaron por ese camino, que aquí en Trujillo es el tramo de la avenida Guamán en Víctor Larco, ¿no? Pero bueno, hay un camino real, un Capacñán de la costa. Es así que vienen bajando hacia el sur y el 15 de agosto de 1532 fundan la ciudad de San Miguel de Tangarará, la primera ciudad fundada por los españoles en América del Sur. Viene a ser la antigua Piura. La fundan a la orilla del río Chira un 15 de agosto de 1532. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, ellos siguen caminando por los arenales de la costa, siguen avanzando hacia el sur, y hay un cronista que dice que Francisco Pizarro venía en búsqueda de las tierras, del oro de las tierras llanas del Perú. Yo me pregunto, ¿cuáles serían las tierras llanas del Perú? Obviamente la costa. Y en la costa peruana, ¿dónde había oro? En el reino Chimú. En otras palabras, según este cronista, Pizarro venía en búsqueda del oro Chimú, que se situaba en Chanchán. Viene bajando y más o menos a principios de noviembre
ya están en la zona del hoy Lambayeque. Oh, garotinhos, vengan a mi casa a festejar carnaval, cara. Adivinen qué hay de beber. El bicho no baila más. Irá para volarse de ustedes. ¿Podrían apagar ese micro, por favor? Entonces, Ahí, cuy, se llevo las cañas. Cristiano se lleva su barco primero. gracias. Entonces, en noviembre, a principios de noviembre, Vaya, bicho. Moni, ¿hay alguna modo de No apagar? Lo estoy desactivando, Iván, y se vuelve a activar. Estoy acá manejando y se vuelve a activar. Creo que ya. ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Ah, ¿Están viendo mi Siente que pantalla? sí, No, se ve. sí. alguien está molestando. Sí. Exacto. Sucede también en el Alguien está colegio. molestando. Bueno, a veremos, sigamos. Entonces, a principios de noviembre, él está por Lambayeque, en la zona que antiguamente se llamaba Cinto, ¿no? Y es ahí donde Pizarro recibe la invitación de una delegación de mensajeros de Atahualpa que se encontraba en Huamachuco, invitándolo a subir a la sierra. Entonces, Pizarro interrumpe su viaje costero y sube a Cajamarca a invitación del Inca Atahualpa, que ya había vencido a Huáscar. Es así que la noche del 14 de noviembre, Pizarro está mirando Cajamarca y baja y se posesiona de la ciudad. El Inca, pensando que eran los huiracochas que habían llegado a apoyar en su guerra contra los cusqueños, se había desplazado el Inca Atahualpa de Huamachuco a los Baños del Inca, que en esa época se llamaba Pultumarca. Entonces, más o menos el 15 de noviembre, Atahualpa estaba en Pultumarca, en la zona de Baños del Inca, y Pizarro ya estaba posesionado de Cajamarca. 1 kilómetro o 2 kilómetros los distanciaba. Pizarro invita a Atahualpa a venir a Cajamarca, y es así que el Inca se desplaza el día 16, y ese día, pues, Pizarro captura al Inca, ¿no? El 16 de noviembre de 1532. El Inca preso ofrece llenar 2 cuartos de plata y 1 de oro por su libertad. Y mientras tanto esto sucedía, Almagro, que se había quedado en Panamá consiguiendo más gente, llega también a Cajamarca, un 12 de abril de 1533. Ya el 12 de abril están los 2 socios y las huestes españolas han crecido en número. Llenado los cuartos, el famoso cuarto del rescate, el 26 de julio de 1533, después de un juicio totalmente irregular, dan muerte a Atahualpa. Hay un reparto del tesoro que habían acumulado los españoles y empieza ya las rencillas entre Almagro y Pizarro, porque los pizarristas decían que los almagristas no deberían recibir la misma cantidad de oro porque ellos no estuvieron en la captura de Atahualpa, ellos llegaron después. Y los almagristas decían, nosotros hemos llegado después porque veníamos a apoyarlos, ¿no? En fin, termina los almagristas recibiendo menos porción que los pizarristas. Y creo que ahí empieza ya las discrepancias entre estos 2 socios y también los grupos que ellos representaban. Terminado el asunto de Atahualpa, ya no había más nada que hacer. El 11 de agosto de 1533, los españoles ya se dirigen hacia Cusco. Los españoles se olvidaron del oro de las tierras llanas del Perú y ahora sabían que el oro estaba en el Cusco, en la sierra del Perú.
¿no? Entonces se descuidan y ya no tocan la parte del norte peruano, ¿no? Y entonces comienzan a desplazarse hacia el Cusco. Desde el 11 de agosto, ellos llegan en noviembre, llegan al Cusco, ¿no? Habían estado 11 meses permaneciendo en Cajamarca, se desplazan, en unos momentos adelante iba Almagro, detrás iba Hernando de Soto, más atrás iba Pizarro, después Pizarro se desadelantaba, y tomaron por acuerdo que todos juntos se reunían en Poroy para entrar juntos a Cusco, como que ingresaron en noviembre de 1533. Se posesionan del Cusco, se reparten en los solares del Cusco, saquean el Cusco, y el 23 de marzo de 1534 fundan la ciudad española de Cusco. ¿Ok? Ahora, en esos momentos sucede algo muy interesante en la historia del Perú. Estando ya Almagro y Pizarro y las huestes en Cusco, saqueándola y repartiéndose los tesoros, a fines de marzo de 1534, Pizarro se entera que una expedición comandada por don Pedro de Alvarado, nicaragüense, gobernador, de Guatemala, había llegado ya a las costas del Ecuador con 600 hombres y 11 navíos en afanes de conquista al mismo territorio que ya había llegado Francisco Pizarro. Entonces, Francisco Pizarro, desde el Cusco, le pide a su socio Almagro que vaya a contener el ingreso de Pedro de Alvarado, que ya estaba en la zona del Ecuador, en la zona que ahora es Riobamba. Pues bien, ¿qué hace Diego de Almagro? Qué pena que nos han rayado la pantalla, pero ojalá puedan ustedes distinguir las líneas verdes, ¿no? ¿Se nota mi flechita? Pregunto, Sí, ¿sí? sí se nota, Bueno, Iván, sí se nota. estaban aquí el grupo en Cusco, y Almagro sale por el Capacñán, de la sierra hasta Jauja, que era una ciudad que también los españoles habían tenido una posesión. Lo que pasa es que en Jauja, ¿no? Los españoles no se quisieron quedar en Jauja, y Pizarro dispuso que un pequeño grupo se quede en Jauja, pero este pequeño grupo tampoco se quiso quedar porque todos querían ir a Cusco para conseguir el oro y repartirse el oro. Pues bien, Almagro regresa a Jauja por el Capacñán, y de Jauja a Pachacamac hay otro camino inca por el Pariacaca, el Nevado del Pariacaca, que he tenido la oportunidad de estar alguna vez, y baja a Pachacamac. Y de Pachacamac ya se enrumba hacia el norte. ¿Sí? Uy, perdón. ¿Y ahora qué hice? Me fui. Me salí, ¿no? Sí, te saliste. Volver a compartir, Iván. Ok, vamos. Espérense. Ya. Dios. Ahora sienten problema. No se ve, ¿no? No, no. Ya, volver a compartir. Aquí voy. Entro aquí. Sigo aquí. Y sigo aquí. Ya se ve, ¿no es cierto? Ni me digan no, ¿eh? Sí, ya se ve y sin rayaduras. Se ve correcto. Así es. Justamente eso no quería interrumpir yo tu exposición. La idea era salir y volver a... Ya se ve mejor, doctor. Así es. Ya, perfecto. Ya. Entonces, Almagro sale del Cusco, ¿no? A fines de marzo, baja a Jauja, llega a Jauja, baja a la costa. No existía Lima todavía, ojo, no existía Lima. Llega a Pachacamac y se enrumba hacia el norte, ¿no? A buscar, a encontrarse con Pedro de Alvarado, pasa por San Miguel de Piura, ¿no es cierto?
Se encuentra con Alvarado en Santiago de Quito, ¿ok? Y ambos conquistadores no entraron en batalla. Se le iluminó el espíritu a Diego de Almagro y conversa con Alvarado para que se desista de ingresar a los territorios peruanos, al Tahuantinsuyo, a cambio de un pago, de un justiprecio. Valoran en 100.000 pesos de oro el desistimiento de Pedro de Alvarado de ingresar a territorio peruano. Aceptado los 100.000 pesos de oro por parte de Alvarado, Almagro le dice que tenían que ir a Pachacamac porque ahí iba a estar Pizarro para cancelarle el acuerdo que habían tomado. Pizarro baja de Cusco por la misma ruta y espera a esta delegación que venía bajando de Quito hacia Pachacamac. Entonces, obviamente, las tropas de Alvarado y de Almagro, las tropas de Alvarado ya pasaron a ser de Almagro, por acuerdo esas tropas con Alvarado y Almagro vienen ya de regreso. El regreso por Tumbes, por Piura, pasan a aquel lugar de Cinto y llegan al territorio trujillano. Más o menos, se supone, midiendo los tiempos, Almagro y Alvarado con sus huestes están llegando a fines de noviembre o principios de diciembre de 1534. Almagro había recibido también un encargo de Pizarro, que había que fundar una ciudad entre Piura y Pachacamac, para evitar que otro conquistador como Alvarado quiera volverse a meter en el territorio peruano, que era de los pizarristas y los almagistas. Entonces, Diego de Almagro, al pasar por este lindo valle, elige esta zona para fundar esa ciudad que Pizarro le había encargado. Se dice que las tropas hispanas se acampan en una zona de Mansiche que en aquella época se llamaba Cauchán. Ahí acampan. Chanchán estaba totalmente deteriorado porque hacía 50 años había sido conquistado por los incas. Entonces ellos se posesionan, acampan en Cauchán, que es la zona de Mansiche, comienzan a revisar el terreno entre Mansiche y el río Moche, que en aquella época se llamaba el río Chimo, ¿no? Y en una zona llamado Canda, que es el antiguo nombre de nuestro territorio, deciden que aquí se debe fundar. ¿Dónde? En el lugar llamado Canda, entre Cauchán y el río Chimo. Pues bien, lo voy a explicar más adelante, había disposiciones de cómo deberían ser los trazos de una ciudad, y Almagro encarga a don Martín de Estete, que era de las huestes de Alvarado, era alvaradista, le encarga de que se quede aquí haciendo la traza de la ciudad, mientras que ellos continuaban, ¿no?, su ruta hacia Pachacamac. Entonces, fíjense, aquí hay un plano antiguo, ¿no? Que este es el valle, acá está el río Moche, este es Canda. Bueno, esto no es de la época, este plano ya está la muralla de Trujillo. La muralla de Trujillo fue construida en 1670 aproximadamente,
pero quiero que tengan la idea del valle, ¿no? Esta es la zona de Chanchan, aquí está Huanchaco, aquí está la ciudad, este el río. Esto es la acequia Mochica, ¿no? La acequia Mochica que hasta ahora existe, que venía, se desviaba del río Moche, pasaba por la ciudad y entregaba sus aguas a la ciudad. Entonces, Martín de Estete se queda acá en Trujillo y los demás parten hacia Pachacama. Pero Estete no se queda solo. Estete se queda con 8 españoles. Se queda con Rodrigo de Lozano, con Blas de Atienza, Diego de Mora, Diego Verdejo, Antonio de Peromato, Pedro de Villafranca, Alonso de Alvarado y García de Contreras. Ellos es el grupito que se queda. Quiero destacar 2 nombres. Blas de Atienza fue el primer alcalde de San Miguel de Tangarará, cuando fundan la ciudad de San Miguel de Tangarará. Y Diego de Mora es el padre de la famosa Florencia de Mora. Estos españoles se quedan haciendo la traza, pero también se queda una dama. La primera mujer española que habitó estos lares fue la esposa de Martín de Estete, doña María de Escobar. Ella es conocida por la historia como la Romana, porque tenía mucho coraje, mucha valentía. Ella había venido con las tropas de Alvarado también. Y el historiador Jorge Ceballos Quiñones nos dice que ella fue la que trajo el trigo al Perú. Después de enviudar ella, tuvo mucha fortuna porque se supo casar bien en Lima. Tengo entendido con el conde de San Juan del Lurigancho. Entonces, este es el grupo que se queda entre 1534 hasta antes de 1535 haciendo la traza de la ciudad. Obviamente, la historia no registra, no ha encontrado el rostro de Martín de Estete, y le he seguido los pasos a Martín de Estete. Él después se convierte en gobernador de Trujillo. Pizarro le da permiso a Martín de Estete para que explote las huacas, porque los españoles entregaban las huacas en concesión para sacar el oro, se quedaban con el oro y entregaban el quinto al rey. Y puse este dibujo de Martínez de Compañón de 1799, que representa, ustedes ya lo conocerán, a la huaca de la luna, perdón, a la huaca del sol, ¿no? La ven clarísima. Desde la huaca de la luna, yo veo a la huaca del sol igualita como está en el dibujo del centro, ¿cierto? A lo largo. Esta huaca del sol le fue entregada a Martín de Estete para que él saque todo el oro que podía sacar. ¿Y qué hizo Martín de Estete? Fíjense en el dibujo de arriba. Desvió el río Moche y lo tiró contra la huaca de la luna y la destruyó en 2 tercios. Y esto lo grafica Martínez de Compañón. Lo que nosotros vemos en la huaca del sol es eso, el tercio que nos dejó Martín de Estete, ¿no? No comparto, ¿no?, esta actitud de este señor. Sacó mucho oro, dicen que hasta sacó una silla, un trono de oro puro, ¿no? A él le tocó la huaca del sol para extraer todos los tesoros. ¿Y qué hizo? Se tiró el río Moche contra la huaca y le dejó lo que ahora tenemos y hemos heredado, solo 1 tercio. Sigamos, nos olvidamos de esta mala noticia. Y ahora les voy a hablar, ¿no? Les voy a hablar de cómo eran las fundaciones de las ciudades. Yo les dije que el rey de España había dado ya unas ordenanzas de cómo fundar ciudades. Según las normas de la época, ojo aquí con este dato,
la ciudad debería ser fundada por un capitán general o por un gobernador. Ojo, capitán general o un gobernador. En la sociedad de la conquista, Fernando de Luque, Diego de Almagro y Francisco Pizarro, el único que tenía facultades de fundar era Francisco Pizarro, porque él era gobernador. Número 2. Para crear una ciudad había que tener una de las cuatro razones. Una de ellas. Una era crear un centro de irradiación religioso-cultural, que pudo haber sido Trujillo, quizá. Otra, construir un reducto de vecinos armados, defensores de la población y los límites de la zona. Otro, tener un puesto de avanzada militar, como lo pudo ser San Juan de la Frontera de Chachapoyas. Y otro podría ser asegurar un lugar de descanso y aprovisionamiento para las expediciones de nuevas conquistas y colonización, como pudo ser Huamanga. Ahora, préstenme atención en estos requisitos. Dice que para fundar una ciudad tendría que estar cerca de un río o abundante agua, ¿okay?, con entradas y salidas abiertas que permitan la comunicación. Otra, los vecinos no deberían ser 30 como mínimo. Para fundar una ciudad tendrían que haber 30 como mínimo. Y hasta este momento en Trujillo solamente que habían 8 y ella 9. Y por último, que cualquier vecino o soldado que escuchara el pregón de fundación podría participar como fundador. Entonces, había que haber un pregón. Tú escuchabas el pregón y ya podías ser fundador. De acuerdo también a estas ordenanzas, estas nuevas ciudades deberían tener un centro que es la Plaza Mayor. Está aquí la Plaza Mayor. Okay, la Plaza Mayor. Y de ahí salían las calles y la ciudad tenía que tener una forma de damero. Perfecto, aquí está la forma de damero. Así lo tuvo que trazar Martín de Estete. Las calles debían ser rectas, como lo son hasta ahora, y divididos en 3 solares longitudinales. O sea, en cada manzana, que ahora conocemos como manzana, tendría que haber 3 solares. ¿Estamos? Y entonces, a la hora de la repartición, según, ojo, según don Jorge Ceballos Quiñones, la ciudad de Trujillo fue repartida de esta manera, como lo ven aquí. A ver si lo puedo, ahí me tapan. Ok, bien. Aquí está la Plaza Mayor. Se hacen los solares longitudinales. Se tiene noticias que en esta esquina, que viene hacia donde está el Hotel Costa del Sol, le tocó a don Luis de Alcántara. Al frente le tocó a don García Holguín, que hasta ahora está la casona. Hay un centro, ahí hay una casa, hay una entidad bancaria y la portada es original todavía. García Holguín también vino con los grupos de Alvarado y él fue el primer alcalde de México cuando Hernán Cortés conquista México. Fíjense, este alcalde de México se viene aquí a Trujillo a ser fundador y murió en nuestra ciudad. Está la iglesia mayor, la esquina donde está McDonald's ahora le tocó a Diego de Mora, padre de Florencia de Mora. Melchor Verdugo, que fue el gran encomendero de Cajamarca, estuvo en esta esquina. Y fíjense en lo que ahora es la casa del gobernador regional, le tocó el solar a Francisco Pizarro. Francisco Pizarro también escogió su solar. Francisco Pizarro nunca construyó nada y ese solar pasó a manos del municipio.
Pero si se dan cuenta, no hay un espacio para la municipalidad, ¿no? Entonces, perdón, y aquí entre Diego de Mora y Miguel Pérez de Villafranca le tocó el solar a Rodrigo de Lozano, el primer alcalde. Pero no hubo lugar para el cabildo. Y entonces se dice que las reuniones del cabildo se hacían en casas particulares, hasta que en algún momento se compra una porción del terreno que le tocó a Miguel Pérez de Villafranca, y ahí tenemos hasta hoy nuestro cabildo. Pues bien, estos son los dos aportes que les traía, primero el contexto y el segundo cómo se hacían las ciudades. Y bueno, ustedes me dirán, pues Iván, ¿y a qué hora vas a comenzar a hablar de la Fundación de Trujillo? Ahora sí lo hacemos. Vamos a entrar a hablar de la Fundación de Trujillo porque hasta ahora no he tocado el tema. ¿Cómo estoy enfrentando el tema esta noche? Proponiendo que analicemos 5 fechas importantes, ¿no? Que están consignados en la historia de Trujillo. Estoy adornando esta lámina con un dibujo de Loncean Grant, un francés que pasó por Trujillo en 1839. No hay dibujos de la época, entonces utilicé eso. Y me interesa compartir este dibujo de Grant porque se dan cuenta la Plaza Mayor, ¿no? Efectivamente, era una plaza, un mercado, ¿no? Todavía no está ni la pileta, ¿no? Que tan bellamente la adornó. Entonces, sepan que las plazas, por eso se llaman plazas, nunca fue plaza de armas, nunca hubo armas en nuestra plaza. El nombre concreto a hoy es Plaza Mayor, pero en aquella época era la plaza del mercado, y ahí está la muestra, ¿no? En 1839 ya se había liberado Trujillo en 1820 con Torre Tagle. Pues bien, pasemos a analizar las fechas importantes que yo considero en este tema. La primera, perdón, es el 1 de marzo de 1535. ¿Qué sucedió el 1 de marzo de 1535? Se dice que esa fecha ya... me había olvidado decir. Alvarado, Almagro y Pizarro se reúnen en Pachacámac el 1 de enero de 1535. Alvarado recibe los 100,000 pesos de oro y se va. Deja a sus hombres y deja sus naves. Y él se va con su dinero. Almagro, seguro que le dijo a Pizarro, ya cumplí contigo, ahora me voy a conquistar Chile. Él se va a Chile vía Cusco. Y Pizarro dispone que se funde una ciudad cerca de Pachacámac. Es así que el 18 de enero de 1535 se funda la ciudad de Los Reyes, hoy llamada Lima. Pizarro participa de las reuniones de Cabildo, pero las actas de Cabildo de enero y principios de febrero de 1535 mencionan a Pizarro. Y dejan de mencionarlo las últimas semanas de febrero. Se supone que para esa fecha, Pizarro ya se estaba desplazando hacia Trujillo. ¿Para qué? Para fundar la ciudad donde se habían quedado 8 hispanos haciendo la traza, designados por Almagro. Pizarro, como era el gobernador, tenía que venir a fundar la ciudad porque, según la normatividad, Almagro no tenía esas facultades. Y es así como un 1 de marzo de 1535 se dice que Francisco Pizarro, adelantado, gobernador y capitán general, desembarca en Guañape, que es la playa que está al lado
de Virú. Ahí desembarca. Y él venía acompañado de 31 vecinos. ¿Se acuerdan que el mínimo era 30? Él viene trayendo 31, que se iban a juntar con los 8 que quedaban acá, para poder oficializar la fundación de Trujillo. Por eso decimos que las condiciones no estaban dadas para que Almagro la funde. Por eso tuvo que venir, para darle la formalidad del caso, tuvo que venir Francisco Pizarro. Llega el 1 de marzo, desembarca, se dirige seguro tierra a Trujillo, venía por mar, y la historia cuenta que el 3 de marzo, el negro Alonso, mi esclavo, el negro Alonso, dice la historia, en representación del escribano público Pedro González, pregonó públicamente repartimientos de encomiendas y solares entre los 31 españoles que fueron los primeros vecinos de la ciudad. ¿Recuerdan que tenía que haber un pregón? Se hizo el pregón. ¿Cuándo? El 3 de marzo. Se cumple también el segundo postulado. Este 3 de marzo también el padre Fray Domingo de Santo Tomás, ayudado por Fray Juan Rodríguez, celebran la primera misa en nuestra naciente ciudad. Con Almagro no hubo misa. Con Pizarro sí hubo misa. Y la da Fray Domingo de Santo Tomás, un personaje muy interesante. Fray Domingo de Santo Tomás crea el convento de Santo Domingo aquí en Trujillo y también el de Chicama. También va a Cusco, es un gran lingüista. La biblioteca del Coricancha, que es el templo de Santo Domingo, lleva el nombre de Fray Domingo de Santo Tomás. A mí me emocionó mucho ver el nombre de la biblioteca de un personaje que había estado en la fundación de Trujillo, ¿no? Y después terminó siendo obispo de Charcas, ¿no? Que fue la parte norte de Argentina y Bolivia. Un gran personaje, estuvo dando la primera misa aquí en Trujillo. ¿Qué pasó el día 4? El día 4 se continúa con el reparto de solares y se anuncia que esta ciudad iba a ser advocada al apóstol Santiago. Todas las ciudades españolas se advocan en su fundación a un santo católico, ¿no? ¿Se acuerdan? San Miguel de Piura es a San Miguel. Lima a los Reyes Magos, ¿no? Ciudad de los Reyes. Y Trujillo le tocó ser del apóstol Santiago. Será pues en 1627 cuando se cambia de patrono y tenemos a San Valentín, porque parece que el apóstol Santiago no nos protegió mucho con el terremoto de 1619. ¿Y qué pasó el 5? El 5, según un documento que encontró el sacerdote e historiador Rubén Vargas Ugarte y que lo publicó en la revista histórica, se dice que en esa fecha Francisco Pizarro nombra a los primeros alcaldes y regidores. Yo tengo el acta fundacional en el castellano antiguo, donde nombran a Rodrigo Lozano y Blas de Atienza como alcaldes. En aquella época habían 2 alcaldes, el alcalde de primer voto y el alcalde de segundo voto. Obviamente el de segundo voto reemplazaba al alcalde de primer voto cuando tuviera alguna imposibilidad. Entonces nombran Rodrigo Lozano como alcalde, Blas de Atienza como alcalde de segundo voto, Alonso de Alvarado como regidor, García de Contreras como regidor, Diego Verdejo como regidor, también Pedro Mato y Pedro de Villafranca, además a Vítores de Alvarado y Diego de la Vega como mayordomos del Cabildo y mayordomos del Consejo. O sea, se nombran las autoridades. Por eso es que se dice que el 5 de febrero se funda la ciudad de Trujillo. Ahí está parte de la polémica. Algunos dicen que fue el 3 y el 5 se nombraron a las autoridades.
Como ven, mis queridos amigos, la fecha no la tenemos exacta, porque ese bendito libro de Cabildo se perdió. Estamos trabajando en base a suposiciones. ¿Y qué pasó el 8 de marzo? Francisco Pizarro deja la ciudad porque ya Diego de Almagro se estaba enfrentando con sus hermanos en el Cusco y tuvo que salir raudo para dirigirse ante el Cusco para evitar más derramamiento de sangre entre sus hermanos y Diego de Almagro. Pero no solamente sucedió eso, también el nuevo cabildo, ya bajo la presidencia de Rodrigo de Lozano, acuerda contratar al clérigo Diego Fernández para que celebre, dice, los oficios en la ciudad, los santos oficios, por un pago de 100.000 maravedíes cada año. Y se comprometía Fray Diego de Fernández a residir en la ciudad. ¿Qué otra cosa pasó? Que se funda la cofradía Nuestra Señora de la Concepción, que viene a ser la patrona hoy de toda la diócesis. Y se empieza el 8 de febrero a erigir la iglesia matriz, que después se convirtió en catedral y ahora es basílica menor. Aquí está la Virgen de la Inmaculada Concepción. Si ustedes ingresan a nuestra basílica menor, más conocida como catedral, en el retablo mayor, ahí está al centro la Nuestra Señora de la Concepción. Y a su derecha está San Valentín, nuestro patrón. Y este es un dibujo de Martínez de Compañón de 1799 de cómo era la catedral. No hay, pues, como les digo, dibujos de la época de 1500. Ahora bien, como un aporte a esta exposición y teniendo en cuenta que la conquista de Hispania fue una acción militar, política y también religiosa, considero conveniente adornar mi exposición dándoles a conocer las fechas cuando se construyeron las primeras iglesias en nuestra ciudad. Aquí tenemos también de Leoncea de Angrand la iglesia de la Merced, ¿no? La que está ahora en la quinta cuadra de Pizarro. Noten que antes tenía un muro pretil, que ya lo ha perdido para dar paso a la plazuela de la Merced. Y esta es la puerta del convento, que vendría a ser ahora la Corte Superior de Justicia, y aquí están sus dos campanarios de espadaña, ¿no? Así fue la iglesia de la Merced en 1839. ¿Cómo ha sido el proceso de construcción de las iglesias? Se dice que en 1535 se fundaron los primeros conventos. El convento de la Merced, que fue fundado por Fray Martín de Novilledo y Fray Pedro de Ulloa, y quiero decir que Francisco Pizarro era muy mercedario. Él tenía mucha afición por los curas mercedarios, por la Virgen de la Merced. También se funda el convento de Santo Domingo, precisamente por Fray Domingo de Santo Tomás, que ya lo mencioné, y el convento de San Francisco, que fue fundado por el reverendo padre Fray Francisco de la Cruz. En el año 1558 se funda el convento de San Agustín, gracias a la protección de los esposos Juan de Sandoval y doña Florencia de Mora. En 1587 se funda el monasterio de Santa Clara la Real. Ese es el verdadero nombre, Santa Clara la Real, bajo el patronato y protección del rey Felipe III, llegando a tener rentas de la corona. Por eso que se llama la Real. La corona aportaba al convento de Santa Clara. En 1627 se funda el convento de la Compañía de Jesús, donde ahora funciona nuestra universidad. En 1680 se funda el convento de Belén, ¿no? Por el padre Antonio de Escobar, y en 1724
se funda el monasterio de las reverendas Madres Carmelitas Descalzas. Esto es lo que tengo hoy por aportarles esta noche, y seguro que del diálogo también vamos a ilustrarnos un poquito más en este tema polémico de cuándo fue la fundación de Trujillo y si fue por Diego de Almagro o fue por Francisco Pizarro. En todo caso, yo me despido con este pensamiento, agradeciéndoles por su atención, y sigamos con el compromiso de hacer de Trujillo la gran ciudad con la que soñaron, sus fundadores. Muchísimas gracias, Mónica, por la oportunidad. Bravo, Iván, gracias a ti. Qué gran clase de historia, qué gran lección, cuánta información, Dios, que procesar, encantadora información. Gracias. Es tremenda la cantidad de datos y obviamente yo tengo sí un montón de preguntas y estoy segura Sí, claro. que también quienes nos acompañan tienen preguntas. En primer lugar, agradecerte por tu exposición maravillosa, magnífica. Muchas gracias por este trabajo de recopilación y por compartirlo con nosotros. Eso es lo primero. Gracias por esta noche acompañándonos y darnos toda esta información. ¿Algunos de quienes están presentes en sala desean hacer preguntas a Iván? ¿Alguna inquietud, algún dato que quieran aclarar de repente? Por ahí he visto a mi amigo Ramón Ponce, Sí. algo de repente puede aportar. Sí. Hola, Ramón. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, siempre es un placer escucharlo a Iván, realmente. Es de una erudición extraordinaria, ¿no? A mí me ha encantado la charla de Iván y creo que es muy importante los hitos que él fija para continuar con este trabajo. Y como hemos conversado en otras oportunidades, Iván ahora se ha centrado en la Fundación Española de Trujillo y me ha suscitado además el detalle, la erudición con la que ha trabajado el tema, me hace pensar en lo siguiente. En ese detalle que hace Iván de todo este movimiento en el norte, me hace pensar en este asunto de la conquista. Hoy día sabemos que, a diferencia de lo que nos enseñaron en el colegio, de que hubo un traidor, Felipillo, que se puso al lado de los españoles y de esa manera derrotaron al Imperio Inca, hoy ya sabemos que Felipillo no era ningún traidor, era un tallán de Tumbes que había sido dominado por los incas 20 o 30 años antes. Y lo que hizo fue unirse con los españoles contra los incas. En el caso de Trujillo, y les recomiendo mucho el libro de Jared Diamond. Jared Diamond es un geógrafo norteamericano, probablemente uno de los mejores geógrafos que tenemos, y él ha escrito un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, y donde él menciona de que precisamente la conquista del Imperio Incaico fue gracias a esos tres elementos, pero pone el acento en la cuestión de las alianzas, porque ese es un libro de Jared, pero el otro libro de Jared, y que ese me parece más importante, sobre todo para los trujillanos o para una persona como yo, bisnieto de trujillano, es el libro Colapso. El libro Colapso, él hace el análisis de 8 civilizaciones extraordinarias en el planeta que colapsaron. ¿Y cuál es una de esas 8? Es el Imperio Chimú. El Imperio Chimú es en el planeta de los más avanzados desarrollos en el terreno de la agricultura, pero se tiraron los árboles y desertificaron una buena cantidad. Entonces todo el imperio, por favor, los incas no llegaron a tener 200 años. El imperio Chimú y sobre todo, y ya juntando con el imperio Mochica,
son 800 años, solamente detrás del imperio Tiahuanaco, con 1085 años. Entonces, los españoles parece que se paseaban como, como si fuera su chacra en esa época que es extraordinario lo que ha hecho Iván al detallar 1532, 33, 34, 35. ¿Cómo se pudieron pasear los españoles y los chimú, que no eran ningunos angelitos, ni era gente que se dejara avasallar? ¿Cómo los dejaron? Porque estaban en alianza, todo el norte estuvo en alianza, y no porque eran traidores, ni porque, no. Y Felipillo, dicho sea de paso, Felipillo muere en 1560, 28 años después de la conquista. ¿Y cómo muere? Peleando al lado de Manco Inca en Vilcabamba, porque se dio cuenta que él primero se alió porque era contra los incas, que eran sus enemigos. Contra los incas, además, fíjense que en el momento que Pizarro conquiste Cajamarca, tiene la guerra con los huascaristas en el río Pampas, tiene la guerra con los con los huancas en el río Mantaro, y tiene la otra ahí en Cajamarca. O sea que no podemos seguir. Yo creo que la ruta que nos da Iván es extraordinaria para juntar todas estas rutas, que la Rostorowski ha visto también, Garcilaso da su aporte, pero todo esto se da sobre la base de que los chimú dijeron: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es la neutralidad de los por favor, Trujillo no se hubiera fundado nunca con los españoles. Fundaron y fue muy importante, y yo no niego, y además somos de unos y de otros. No se trata de decir que no tenemos nada que ver con los españoles, cada cual trajo lo suyo, pero viendo en detalle la magistral exposición de Iván, fíjense que en todo este proceso en que estaban los chimú, con todas las obras que había, cuánta gente, habría que ver cuánta gente había en Trujillo cuando pasaba todo esto, y por supuesto los dejaban hacer, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hasta 1560 los chimú no pagaron un real de impuestos a los españoles, hasta ahí todo estaba bacán. De 1532 a 1560 solamente los que pagaron pato fueron los quechuas, ¿no es cierto? Fueron los que estaban, no los quechuas, sino los que estaban con los incas, porque también los chimú también hablaban quechua. Dicho sea de paso, el quechua no lo inventan los incas, que hablaban picoquina, qué sé yo. El quechua nace en toda la relación de comercio. Los idiomas no nacen con un dictado de algún imperio, sino nacen por el comercio, porque la gente va: ¿y cómo me comunico contigo? ¿En qué idioma? Y el quechua era el idioma que la costa impuso no solo en la sierra, sino en todas partes. Entonces, a mí me parece de una riqueza extraordinaria lo que nos ha dicho Iván. Muchas gracias para entender. Yo, como te digo, tenía una situación, decía, esto no me representa, pero me doy cuenta que sí me representa, porque son las dos partes. O sea, los chimú dejaron hacer a los españoles porque era una alianza. Hasta el momento, después vinieron, y vaya que se levantaron no sé cuántas veces. Y otro elemento que también me parece destacado de lo que hace expuesto Iván es el tema de Almagro, ¿no? De Almagro y cómo llega con Alvarado a Chile, pero ya eso es otra historia. Pero una nueva lectura con este detalle que has dado. Felicitaciones, Iván, realmente me ha parecido no solamente muy ilustrativo, sino que me ha permitido también ubicarme en el tiempo sobre este tema de las fundaciones españolas, que son fundaciones españolas, no cabe ninguna duda, pero es una fundación española donde hay toda una neutralidad. Estamos con el enemigo. Evidentemente. Gracias. Sí. Gracias, Ramón. Yo quería Debe ser aprovechar algún la español, observación. debe ser algún español, Iván. Sí, ya van dos que voy eliminando, o sea, se están infiltrando personas Bueno, que han... yo quería
Yo quería destacar la participación de Ramón y ligarla a mis primeras palabras de beneplácito, honesto beneplácito, de la labor que está haciendo Cult Trujillo, que está haciendo Mónica, de rescatar esos valores trujillanos, ¿no? Que seguro ha sido transmitido en mi exposición. Lo que decía Ramón es muy cierto. La historia tenemos que darle una nueva lectura. La historia del Perú hay que volver a escribir. Hasta hace poco, Ramón, no participaste en mis anteriores exposiciones que eran sobre Torre Tagle, sobre la independencia de Trujillo, la independencia del Perú. Esa necesidad de peruanizar nuestra independencia. Y ahora hay que destacar la labor de los chimú. Nosotros por nuestra sangre corre sangre chimú. Por Antonio Fernández Huanchaquero corre sangre chimú. Y los chimú se enfrentaron frontalmente a los incas. Y hay una hermosa historia del general Querrotumi, ¿no? Que junto con Michanzaman se enfrentan a los incas, ¿no? Y nos conquistan, terminan conquistándonos y nos llevan como Mitimaya a Cusco, ¿no? O sea, tenemos que tener orgullo por nuestras raíces. Y por eso siempre apoyo a las iniciativas de Mónica, de Cult Trujillo, porque está en esa onda, ¿no? De rescatar lo nuestro, esa trujillanidad que cada vez tiene que estar más acentrada. Gracias por tus palabras, Ramón. Vi también que hay otra manito levantada por allí. Sí, había del señor Bizarreta, no veo, ya no lo veo por acá. Ah, caray. Pero Sí, sí está, sí está. ¿Sí Sí está, Delfín. Delfín, así es. Delfín Bizarreta, sí está. Señor Bizarreta, lo escuchamos. Sí, buenas noches, doctor Iván. Felicitarlo una vez más. Tuve el gusto también de estar como escuchando sus exposiciones el mes de diciembre, recuerdo. En mi caso, yo soy arqueólogo y comparto con usted esa óptica y lo reitero. La idea es que la ciudad de Trujillo como una marca tipo PROM Perú se debe de aperturar, marca Trujillo en diferentes tipos de actividades. Entonces, la parte turística, la parte arqueológica, unida a la parte histórica también, y que el poblador de a pie, el ciudadano, entienda de que se tenga que poner en puesta en valor, logrando un producto turístico, y que el visitante, sobre todo, trate de seguir llegando a Trujillo, porque, bueno, se está mejorando con esto la actividad económica post pandemia. Tenía una consulta, ¿desde qué año aproximadamente por la parte histórica ha habido presencia de aluviones, de chubascos, de lluvias, unidos a lo que es también el fenómeno del Niño, en la cual podamos tratar de atestiguar en qué sentido, como una nueva ruta que se puede dar también a los turistas, tratar de darles explicaciones, porque cada vez que vienen los turistas, les digo por experiencia propia, hacen más consultas porque ellos tienen muchas dudas, y eso es importante porque le permite a uno como investigador, en este caso, multidisciplinario, darle nuevas alternativas para que ellos puedan conocer y promover la llegada a Trujillo, y que no solamente sea por un día, y se trata de ir a Chiclayo, donde están 2 o 3 días, o más a la ceja de selva, sino tratar de que ellos permanezcan un poco más de tiempo acá en Trujillo. Muchas gracias, doctor, por su apreciación. Gracias. Bizarreta, nos lanzas un reto más, ¿no? Creo que en la historia de Trujillo han habido varios aluviones. Yo tengo datado 1, 2, 3, 4 aluviones muy fuertes. En cuanto a terremotos, también ha sido una muy buena cantidad. A ver, en terremotos tengo datados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terremotos. Tengo el libro de Feijó de Sosa que nos habla de aluviones y terremotos también. Y si tú me permites, podríamos hacer una conferencia sobre ello, ¿no? Y que los aluviones nos visitaron con los fenómenos del Niño desde las épocas, y tú como arqueólogo lo sabes, claro que sí, ¿no? Que fue originario que hagan hasta sacrificios humanos en la Huaca de la Luna, ¿no? Y si, amigos, ustedes ingresan a cualquier casa republicana de Trujillo, de las antiguas,
Siempre esas casas están en alto. Siempre hay que subir unas gradas para llegar al salón principal. ¿Por qué están en alto? Por los aluviones, porque había mucha agua que corría y por eso la hicieron un poquito en alto. Todas las casonas están un poquito en alto por el tema de los aluviones. Entonces, Bizarreta lo tomo como un reto y si podemos trabajar una exposición sobre ello, sobre aluviones y terremotos, creo que tengo el material para hacerlo, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Ok. Iván, encantada, te tomo la palabra, porque esto de aluviones y terremotos es parte, o sea, inseparable del desarrollo de Trujillo, ¿no? Incluso, obviamente, desde los tiempos prehispánicos. Tenemos no solamente los rastros en las huacas mocheras de las lluvias constantes que han habido, sino que en el entierro de niños que descubrió Gabriel Prieto en Huanchaquito, en su exposición, él explica cómo, y ha tomado la foto también de las huellas de los auquénidos y de los niñitos caminando, o sea, fueron sacrificados en plena caída pesada de lluvia, que también coincidía más o menos por la época 1470, por ahí él calculaba 1440, 60, que fue ese sacrificio que correspondería a un posible fenómeno Enso, ¿no? Un fenómeno El Niño, y por eso se hizo ese sacrificio tan importante, pues, y tan significativo de niños, ¿no? Pero las huellitas de los niños y de los auquénidos están impresos. Lo que él explicaba indica que los niños, la ceremonia, el ritual, se realizó en plena caída de lluvia, ¿no? O sea, sí hay, creo, un buen tema ahí para desarrollar, porque es parte ineludible de Trujillo. Y precisamente el día 24 acabo de dar una conferencia sobre San Valentín, el gran terremoto de San Valentín del 14 de febrero de 1619, ¿no? Que trajo abajo toda la ciudad y dispuso el virrey de La Palata que se traslade a otro lugar, pero las monjas dijeron, aquí no me mueve nadie, y volvimos a reedificar la ciudad donde estamos. Sí, un gran terremoto, sí. Sí, sería interesante definir de repente una fecha, porque, bueno, por lo menos creo que nosotros, todos los que estamos presentes, todos hemos tenido como primer niño el del año 83, ¿no? El primer niño que atestiguábamos personalmente. Y el terremoto del 70. Y el terremoto del 70, claro, el terremoto del 70, pero de lo que son los aluviones y los fenómenos del niño, todos, o sea, podemos recordar el del 83, que hasta el gobierno no sabía qué hacer, ¿no? O sea, todos éramos primerizos en un fenómeno de esa naturaleza, sabíamos del aluvión famoso del año 25, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es vivirlo. Ver las aguas de las calles, de las calles. Exacto, y no solo las aguas que fue de la Mochica, sino lo que se nos bombardeaba por televisión, cómo estaba Piura, y era el shock mental, creo, de toda nuestra generación, ver en nuestro país, nuestra tierra inundada de esa manera y que no entendíamos cómo podíamos manejar, ¿no? Bueno, eso sí es rescatable que cuando hubo acá los 7 huaicos del año 2017, hicieron hincapié de que en Piura, me parece que en Chulucanas, si no me estoy equivocando, tienen todas sus calles, pues, con sus debidos desagües, con sus canales, sí, porque aprendieron la lección. Del 83 y del 98. El 98 se volvieron a inundar, dijeron nunca más. Y todos los alcaldes en adelante, sin el color que fuere de su partido, el que los ha llevado al triunfo, toditos se hermanaron en esa visión, ¿no? Algo que acá en Trujillo no ha sucedido, pues. Sufrimos el 83, que fue un golpe tremendo, pero ya cuando toquemos ese tema, de repente será motivo de compartir mucha anécdota familiar también de ese shock mental, lo que hubo esa noche, nunca lo voy a olvidar, la noche del 31 de marzo del año 83, fue Jueves Santo. Jueves Santo. Por tu calle, ¿no? Sí, por tu claro, calle. San Martín y Independencia siempre son las calles castigadas, ¿no? Y esa noche del 31 de marzo, yo nunca voy a olvidar, cerca de la medianoche, entre 11:30 y 11:40 de la noche, por América Televisión anunciaban que los vecinos de las avenidas Miraflores y de la Avenida del Ejército tuvieran cuidado porque el canal de la Mochica estaba pues a punto de rebalsar, ¿no? Entonces, para las 12 de la noche, todos los vecinos de San Martín estábamos en nuestras puertas. Veíamos que nada ocurría, volvimos a cerrar puertas. No nos imaginamos lo que iba a venir a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? De Viernes Santo, 1 de marzo, sí, 1 de abril, porque las clases escolares comenzaban el lunes 4. O sea, esas fechas nunca las voy a olvidar, fue un impacto familiar tremendo, tremendo.
Y sí sería interesante. Creo que hay mucho que desarrollar ahí, Iván, tú que ya lo tienes investigado. Sí, lo tengo. ¿Alguien más de repente tiene otra pregunta sobre la exposición que ha hecho nuestro amigo? ¿Perdón? Mónica, Sí, Antonio, te escuchamos. según lo que la historia nos decía en este caso de los aluviones, me parece que fue en este mes de marzo, no sé si a mediados de marzo o estas fechas 6, 7 de marzo, creo que se produjo el aluvión del 25, ¿no? Sí. No sé si de repente Iván nos puede, ¿no? Y lo otro, ¿no? Pues, que ahí en el mapa que Iván ha presentado sobre la sequía Mochica, me parece en el segundo o tercer mapa, ahí se ve que un afluente del Mochica, me imagino que es un afluente, entra justo por esas calles. Así es. ¿No? Bajando, claro, aquí está. Así El otro mapa, otro mapa. No. No, este es. No, en ese, ahí está. La Mochica, está bajando la Mochica y acá se desvía y entra a la ciudad. Pues. Ahí está, ¿no? Ahí está, justo, y lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que los incas no hicieron los canales porque se les ocurrió, sino que los incas hicieron los canales justo por donde discurría el agua. Los moches, los mochicas. Los moches, claro. Porque, ¿no? Y además, nunca se ha inundado Chanchán. Así nunca es. se ha inundado. Mira, Está en alto. Sí. Las quebradas vienen por los costados de Chanchán. Chanchán está un poquito en alto. Nunca se ha inundado Chanchán. Que ha sufrido por lluvia, sí, pero de avenidas, jamás. Es que ahí estaba el detalle, como diría el refrán, pues los españoles no sabían a lo que venían, a lo que se enfrentaban, no conocían la geografía ni estos fenómenos cíclicos. Entonces, ese es como un castigo, ¿no? Donde fundaron ellos es donde siempre se va a sufrir la inundación. A lo que ellos conquistaron, las tierras originales, esas siempre estaban a salvo, sanas y a salvo de todos estos fenómenos cíclicos, ¿no? Sí, simplemente ellos vinieron por el oro y la plata, ¿no? No se fijaron en el resto, en la geografía. Pero bueno, felicitaciones nuevamente, Iván, en verdad. ¿no? Yo creo que el colegio donde estudié, al profesor con el que estudié, bueno, le agradezco también lo que me dio, pero tú nos estás aclarando más de lo que se debería saber de nuestra gran ciudad de Trujillo. Gracias nuevamente. Gracias, Antonio. Gracias. A ver, Iván, yo sí te tengo una pregunta, tengo una inquietud en referencia a la fundación de los conventos. En 1535 nos indicaste en tu lámina, se funda la Merced, Santo Domingo y San Francisco, y en 1558 el convento de San Agustín. Aquí es donde tengo mi duda, porque el convento de San Francisco, ¿te refieres a la orden franciscana o al físico, el convento que tenemos conocido como San Francisco, que es al físico? Ya, pero ese convento es de la orden carmelita. No, hoy es carmelita. Ah, ya, eso quería que me explicara. No. Sí. Ahora, y los franciscanos se fueron a San Agustín. Así es, así es. San Agustín, el convento es hoy es carmelita, pero fue franciscano. Dime, ¿y cómo se hace esa transferencia de ese inmueble que fue franciscano y que pasó a carmelitas? Mira, ¿sabes? Lo que tengo, mira, yo te rogaría, y disculpa que te lo diga, en el libro que te llegó, sí, ahí está cómo llegan los carmelitas a Trujillo, y así el siglo pasado nomás, llegan por Salaberry, sí, y se les entrega esa iglesia para ellos. Y después es que los franciscanos se habían retirado. ya. Y cuando los franciscanos regresan a Trujillo, ya los carmelitas estaban en ese templo. Sí. Y ahora los franciscanos le dieron San Agustín. Ahí hay un enroque interesante, sí. Pero es así. Es así. Mira, qué interesante. Y sería interesante también desarrollar la historia de esa iglesia, pues. Claro, claro que sí. Ahí, claro que sí. Bueno, con la anécdota de Francisco Solano, que también estuvo ahí, que sacudió incluso... Tuvo 2 años, pero cuando era franciscano. Franciscano. Tuvo 2 años aquí en Trujillo. 2 años. Como que también el padre Urraca también estuvo acá en la Merced. Y se iba a pedir limosna a Paiján y venía el padre Urraca. El padre Urraca también ha vivido acá en Trujillo, imagínate. Sí, ¿no? Es que mi madre solía decirme que a ella le contaron que el padre Urraca era familia de Aya de la Torre.
También, claro, claro, Era claro, familia claro y que sí. posiblemente Sí, estuvo sí, acá, sí, pues. sí. Padre Urraca, he encontrado en el cementerio de Miraflores a su bisabuela, es Urraca, la bisabuela de Víctor Raúl. Sí, Y el padre Urraca vivió acá en Trujillo también. así es. Ay, qué interesante, Iván, qué delicia, qué delicia. Esto es para quedarnos horas de horas, porque la historia es así, cuando uno comienza, no hay fin, no se acaba. Simplemente uno sigue escarbando y se sigue dando vuelta y encontrando más datos, ¿no? Mayor información. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario sobre esta deliciosa noche de datos históricos trujillanos? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, le escuchamos, señor Sí. Castillo. Yo soy Walter Castillo. Bueno, una felicitación a los organizadores, al doctor Iván Garriga, por su magistral exposición sobre nuestro queridísimo Trujillo. Yo actualmente estoy en Cajamarca y quisiera comentar algo que me ha llamado la atención, y es el hecho de que en los diseños de las ciudades, Trujillo es excelente, ¿no? Porque yo he visto en Cajamarca, aquí en Cajamarca, si bien se trazó la ciudad, pero se hicieron y se montaron las construcciones españolas sobre las huacas, ¿no? Entonces, eso limitó mucho, claro, hubo un afán de posiblemente de evangelización y bueno, Piura también lo veo muy desordenado, sus orígenes, y bueno, y Chiclayo, que entiendo tuvo un origen cosmopolita, comercial principalmente, ¿no? Entonces, es interesante, pues, cómo don Miguel de Astete, pues, hizo un acucioso trabajo de diseño arquitectónico que en la historia ha significado una ventaja de desarrollo urbanístico de la ciudad. Recordemos Avenida España, recordemos norte, el sur, de ahí la vía de evitamiento, ¿no? En verdad es hemos sido bendecidos los trujillanos con ese diseño y el respeto de ese desarrollo, ¿no? Una pregunta para el doctor Iván. La iglesia de Santana, bueno, yo nací en ese barrio de Santana y quisiera que me dé algún indicador en qué año se construyó la iglesia de Santana, que entiendo lo llamaban la iglesia de los negros, creo, ¿no? Porque hubo cierta separación un poco que determinada población no podía ir directamente a la catedral, incluso que tenían que llevar sus bancas, etcétera. Y que, bueno, Santana estaba vinculado a Mansiche. Quisiera que me dé algún alcance histórico de cuándo se funda Santana. Muy bien. A ver, gracias por la pregunta y me da la oportunidad. Trujillo tuvo 2 iglesias de indios a la que solo podían asistir los indios. O sea, los indios, los indígenas, no podían ir a cualquier iglesia de las que había en Trujillo, de las que he mencionado. Solamente habían 2 iglesias de indios. La iglesia de Santa Ana y la iglesia de San Sebastián. La iglesia de Santa Ana hasta ahora persiste. Claro. En el listado que yo he dado, he hablado de monasterios y conventos, creo que usted utilicé mal la palabra, porque Santa Ana inicia como una ermita y era para indios. Un indio no podía ir a la catedral, no podía ir a San Francisco, no podía ir a San Agustín, no podía ir a Santo Domingo. Entonces, si tú tomas como línea divisoria de Trujillo, lo que hoy es la calle Pizarro, de Pizarro para el norte, los indios iban a Santana. De Pizarro para el sur, los indios iban a San Sebastián. ¿Dónde estaba la iglesia de San Sebastián que ya desapareció? En la esquina de Bolívar con Almagro, lo que es el colegio, la iglesia Belén, el hospital de Belén. De tal manera que en esa cuadra, en una esquina estaba San Sebastián y en la otra esquina estaba la iglesia de Belén. Ambos eran para indios. Cuando se derruye la iglesia de San Sebastián,
el santo, la imagen de San Sebastián, la llevan a Santana. O sea, si tú entras a Santana y encuentras la imagen de San Sebastián, es la imagen que antes estuvo en la iglesia de San Sebastián. También mencionaste la de los mulatos. Se dice que la iglesia de San Lorenzo era para los mulatos. Entonces, fíjate la discriminación que había antes, ¿no? A los españoles y los criollos, a las iglesias que conocemos. Los indios, solo a Santana y a San Sebastián. Y los mulatos hacia San Lorenzo. Walter, has dicho algo que quisiera también destacar. Dijiste que, al principio de tu intervención, los españoles construían sobre las huacas. Eso es verdad. Y se llama sincretismo religioso. Vale decir, significa que la iglesia, la religión cristiana es más poderosa que la religión pagana. Por eso que ellos construían sobre las huacas. ¿Sí? Un dato. Y además, a la hora de confeccionar las imágenes, también lo hacían con sincretismo religioso. Por ejemplo, si tú te fijas bien en la Virgen de la Puerta, la Virgen de la Puerta tiene de una manera triangular, como si fuera un cerro, un apu. La Virgen de la Puerta está sobre una media luna, que es la diosa de los mochicas. La Virgen de la Puerta es más poderosa que la luna. La Virgen de la Puerta, la Virgen de Guadalupe son en forma triangular. Entonces, cuando los indios adoraban a esas vírgenes de forma triangular, estaban adorando a sus apus, a sus cerros. ¿Por qué crees que en los cerros de la sierra, y tú que estás en Cajamarca lo verás, hay una cruz sobre ese cerro? Porque está demostrando que la cruz es más fuerte que ese cerro que es sagrado. Eso se llama sincretismo religioso. Yo acabo de escribir un extenso artículo sobre sincretismo religioso para un libro colombiano de una universidad, y ahí explico mucho eso, ¿no? Entonces, esa imposición de la religión católica sobre la pagana se llama sincretismo religioso. Sí, doctor, gracias. Interesante porque, mire, en Cajamarca, en cuanto fundan el centro, la ciudad, Cajamarca en esa época pues tenía mucho más valle. Podrían haberlo formado en un valle así extenso como el Valle de Jesús, ¿no? O otras zonas. Y en verdad ahí, bueno, predominó pues el criterio de... Claro. En Cajamarca sucede lo mismo que en Cusco. Lo hicieron la fundación sobre la ciudad ya construida. Santo Domingo. Claro, en Trujillo y Lima no había nada, entonces construyeron en forma de damero. Por eso que Cusco difícilmente es una forma de damero, ni tampoco Cajamarca, ¿no? Sí. Bien. Gracias. Gracias, muy amable, doctor. Sí. Ya encontré, Mónica, encontré cómo se llamó la bisabuela de Víctor Raúl. Se llamó María Antonia Urraca de la Torre Sáenz de Zárate. Mira. Ella era descendiente de padre Urraca. María Antonia Urraca de la Torre Sáenz de Zárate, y la encontré su tumba en el cementerio Miraflores. Ay, Iván, tanta riqueza que tenemos acá, tanta historia que se tiene que rescatar definitivamente. Tenemos que no se puede perder. Así es, tenemos mucha labor todavía que hacer. ¿Alguna otra pregunta de nuestros asistentes? Perdón, me permite un pequeño detalle, ¿me escuchan? Sí, ¿Aló? sí, señor Castillo, lo escuchamos. Me parece interesante destacar también el nombre, ¿no? Truxillo de Extremadura, ¿no? Y sería importante si el doctor Iván nos podía hacer un comentario, porque en el mundo entiendo que hay muchos Trujillo, ¿no? Claro, Trujillo de Perú. Sí, Trujillo de Extremadura es la ciudad donde nació Francisco Pizarro y donde fue a morir su hija, ¿no? Su hija. Bueno, pero entonces, Diego de Almagro, cuando decide escoger este lugar para la ciudad,
le pone el nombre de donde había nacido su socio. Él había nacido en Trujillo de Extremadura y le pone acá a nuestra ciudad Trujillo, pero en estas nuevas tierras se llamaban la Nueva Castilla. Entonces empieza llamándose nuestra ciudad Trujillo de Nueva Castilla. Y también se sabe que hay un Trujillo en Venezuela, hay un Trujillo en Nicaragua, hay 5 Trujillos, ¿no? Ahora, lo que dije creo, y si no lo dije, lo digo, Trujillo es la única ciudad de fundación española con nombre español, con nombre español. Lima deviene de Rímac, Piura es una lengua tayán, Cusco es Cusco, Cajamarca es Cajamarca. La única ciudad con nombre auténticamente hispano es Trujillo. Hasta en eso somos privilegiados. Así es, hasta en eso somos particulares y hasta en eso somos privilegiados. En eso, sí, somos una ciudad muy, muy afortunada. Bien, pues, Iván, no me queda más que nuevamente reiterarte mil gracias, un agradecimiento enorme porque cada charla, cada conferencia tuya es toda una clase de historia y es sobre todo una gran reflexión para todos de tomar conciencia de cuánto tenemos, cuán afortunados somos y cuánto nos tenemos que hermanar en rescatar toda esta información de Trujillo. No se puede perder. Información, costumbres, tradiciones, historias, datos que no se deben perder. Muchas gracias, Iván, por esta conferencia realmente magistral. Gracias a ti. Es un placer tenerte acá. Y para cerrar nuestra noche trujillana, como en otras oportunidades, y hoy lo reitero, trujillanos unidos en celebrar a Trujillo. Para celebrar el cierre con broche de oro, tenemos una presencia muy especial. Para mí es un gran orgullo, porque yo lo vi de pequeño, yo lo vi de bebito. Tenemos la presencia del gran barítono trujillano, Andrés Asensio Aguirre, una gran figura del canto lírico de nuestra ciudad, una gran figura que está abriendo sus alas muy en alto y dejando muy bien el nombre de nuestra ciudad en los compromisos que ya le vienen en los siguientes meses para presentarse en importantes escenarios como el Carnegie Hall, en Praga, en diferentes escenarios de primer nivel, porque él es un artista de primer nivel. Él nos va a dedicar esta noche un tema también muy especial y lo dejo en el dominio de la palabra. Andrés, buenas noches y bienvenido. Te dejo la palabra para que hagas tu presentación, tu carrera, cómo se ha ido desarrollando y obviamente presentes también, nos hables del tema que vas a tener a cargo esta noche. Vale, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Asensio, nací en Trujillo, soy barítono, soy cantante de ópera. Hace ya muchos años he estado radicando en Argentina, donde me formé musicalmente. Previamente había llevado algunas clases de canto también un año en Trujillo, en el Conservatorio de Trujillo con la maestra Marta Pérez. Y bueno, ahora estoy volviendo, ahora a Lima. Recientemente me he mudado. Para ya empezar mi gira en Europa, Asia y Estados Unidos. Este año debuto en el Divatlon a Radek de Praga, canto en la Ópera de Jerusalén, un rol en la Ópera de Tosca, y voy a debutar, creo que soy el 4º peruano en la historia que pisa el Carnegie Hall de Nueva York. Después de Ernesto Palacio, Eva Young y Juan Diego Flores. Así que bueno, hoy les voy a cantar un tondero de Rosa Mercedes Ayarza Morales, que es Trujillo mío. Trujillano yo nací y nací para cantar. Yo canto para querer y sí, y canto para olvidar, y canto para olvidar. Cuando digan trujillano, negrita debes saber que
tratándose de amores no nos dejamos vencer, que como buenos peruanos nos guía solo una ley, nuestro Dios, nuestra bandera, nuestro amor y nuestra fe. Trujillo, Trujillo mío, no hay un sol como tu sol, tierra de hermosas mujeres y de hombres de pundonor, campos de piña rojizos que adornan dorada flor, tierra de las cañas dulces, tan dulces como tu amor. En esa bendita tierra dejo yo mi corazón. Allí me espera mi madre, la dueña de mi amor. Trujillo, aunque yo esté lejos, te llevo en mi corazón. Trujillano yo nací y nací para cantar. Yo canto por querer, ay sí, y canto para olvidar, ay, y canto para olvidar. Ah, cuando digan trujillano, negrita debes saber que tratándose de amores no nos dejamos vencer, que como buenos peruanos nos guía solo una ley, nuestro Dios, nuestra bandera, nuestro amor y nuestra fe. Trujillo, Trujillo mío, no hay un sol como tu sol, tierra de hermosas mujeres y de hombres de pundonor, tifos de piña rojizos que adornan dorada flor, tierra de las cañas dulces, tan dulces como tu amor. En esa bendita tierra dejo yo mi corazón. Allí me espera mi madre y la dueña de mi amor. Trujillo, aunque yo esté lejos, te llevo en mi corazón. Bravísimo. Bravo, Andrés, bravo. Hermoso. Andrés, eres un orgullo para Trujillo. Estamos todos seguros que tus presentaciones van a ser un éxito rotundo y te vamos a deber mucho, porque vas a reafirmar la calidad de trujillanos y la calidad de arte que tenemos acá. Trujillo tiene una escuela magnífica de canto, una escuela magnífica de música. Tenemos una orquesta sinfónica también de muy alto nivel. Tú eres nuestra puerta y todo Trujillo va a estar viéndote y siguiéndote con mucho orgullo, porque sé que nuestro nombre de Trujillo va a estar en primera plana contigo. Muchas gracias, Andrés. Que Dios te bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes. No, gracias a ti, Andrés. Este tema, como les dije hace unos minutos, era Trujillanos unidos para rendir homenaje a Trujillo. Trujillano Andrés, que es un excelente barítono. El tema, como han escuchado, Trujillo mío, de Rosa Mercedes Ayarza, dedicado también a un trujillano, a don Fortunato de Orbegoso. Entonces, es una noche de solamente trujillanos, de espíritu trujillano, de cariño trujillano, y de eso se trata estas reuniones. Agradezco a toditos ustedes, a todos, a Antonio que siempre participa, a ti Iván, a las personas que nos están acompañando en cada sesión, porque el único sentido de Cultrujillo, lo único sentido de ser
como su nombre lo dice, es la cultura de Trujillo. Es la cultura, la historia, la tradición nuestra, rescatarla. Tratamos de compartir muchos datos de arte y de cultura, pero nuestro enfoque y nuestro motivo principal es rescatar lo que fue Trujillo y lo que tiene que volver a ser. Gracias a todos ustedes. ¿Alguien quiere agregar algo antes de darnos un feliz día trujillanos? Díganme. Señor Castillo, ¿desea usted agregar algo? Dígame, lo escuchamos. Sí, un poco ver, si bien es cierto, somos herederos de una hermosa tradición, de una hermosa fundación española con muchas ventajas, desde el mismo hermoso valle donde fundaron. Es importante motivar pues a las autoridades, a todas las fuerzas políticas, ¿no? Económicas, para siempre pensar o actualizar el plan maestro de Trujillo. Tenemos que pensar en el futuro, porque ese también debe ser un gran reto, el desarrollo regional a todo nivel. Ya destacamos en el 2021 las buenas cifras de la agroexportación de toda esa zona, pues que recordemos eran arenales y que ahora en verdad presenta una diversidad económica, un potencial que debe tener como fundamento un plan maestro, ¿no? De aquí hablemos al 2050, ¿no? Ese es un gran reto y que debemos abordar. Sugiero en su temática que se toque ese aspecto que es fundamental, ¿no? Porque si bien es cierto, históricamente, bueno, nuestra fama de polo cultural, ¿no? Yo veo en Cajamarca, por ejemplo, que para que surja su universidad, el año 62 tuvieron que luchar mucho. En Trujillo tenemos una ventaja histórica, ¿no? Con nuestra universidad en 1824, creo. Por ejemplo, acá en Cajamarca les costó mucho también tener un colegio nacional secundario, San Ramón, muy histórico, 1831, lucharon mucho. En Trujillo pues tenemos a nuestro glorioso centenario Colegio Nacional de San Juan, que un poco así les vino un poco fácil, ¿no? Que derivó del Colegio Seminario. Entonces, Trujillo ha tenido pues grandes ventajas históricas en formar institucionalidad, un conservatorio de música, que bueno, por ese matiz cultural, por esos personajes, ¿no? que motivaron su fundación y nos dieron determinadas ventajas. Pero sin embargo, es importante, un recalco, que debemos tener un plan maestro, ¿no? Un plan maestro que intervengan pues todas las instituciones representativas, la Cámara de Comercio, los gremios empresariales, todos los sectores, una fuerza de dinamizar todo el potencial que tenemos allá. Esa es mi reflexión, ir hacia un plan maestro, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted, señor Castillo. Es cierto, un plan maestro deberíamos redactar o preparar un plan maestro integral, porque el plan maestro que se tiene actualmente es solamente en el sentido urbano, que ya tiene 20 años y un poco más, 21, 22, y no se ha actualizado, no se ha renovado, ni siquiera es un plan maestro solamente desde el punto de vista urbano que necesita no solo modificarse por las nuevas tendencias y tecnologías que se han adelantado o han aparecido en estos 22 años, sino porque también hemos sufrido otro fenómeno, el Niño, que nos movió mucho el piso y que obligaría a unas autoridades responsables a replantear mucha parte urbana de la ciudad, ¿no? Vamos a ver, a veces es difícil conseguir que las autoridades realmente tomen conciencia de su responsabilidad y tengan una visión de política en beneficio de la población y no una visión de su periodo de vigencia, ¿no? De su periodo de trabajo. Generalmente lo que estamos teniendo también en estas 2 últimas décadas es eso, una visión de solamente los 3, 4 años de una autoridad de muy corto plazo. Así es, de muy corto plazo y que se interrumpe al cambiarse, ¿no? De gestión.
eso ya también mucho tiene que ver de las personas que elegimos, ¿no? A nosotros nos toca también ser maduros y consecuentes. Si queremos un cambio, pues elegir a las personas adecuadas. No por partido, sino elegir porque merece la persona, porque tiene valores o tiene las virtudes que sí van a sacar adelante a la ciudad. Eso también nos corresponde a nosotros en el voto, de tomar buenas decisiones. También quería agregar, antes de dar por finalizada esta sesión, nuestro agradecimiento al Conservatorio Regional de Música Carlos Valderrama, en la persona de su director, el señor Carlos Paredes, y del profesor Luis Benítez, quien ha preparado la pista muy linda de este tema Trujillo mío, que ha interpretado hace unos minutos Andrés Asensio. Entonces, nuestro reconocimiento y gratitud al profesor Benítez, que también siempre no duda en darnos una mano y en apoyarnos cuando se trata de complementar con una presentación artística estas sesiones. Si no hay mayor comentario que agregar, finalmente, ¿alguien desea hacer de repente otro comentario? Si no hay mayores intervenciones, de mi parte, a nombre de CUL Trujillo, me queda nuevamente agradecer a las personas que nos han acompañado. Antonio Fernández, con su hermosa declamación de los poemas de Vallejo, a Iván Larriba, con su magnífica conferencia magistral sobre la Fundación de Trujillo, a Andrés Asensio, con su hermosa participación, un gran barítono que va a dejar muy en alto el nombre de Trujillo y del arte trujillano, y a todos ustedes que nos han acompañado en estas 2 horas. Muchas gracias y espero seguir contando con su apoyo en las siguientes sesiones. Gracias por esta noche. Ha sido muy lindo y que tengan un feliz aniversario. Un abrazo trujillano a todos. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, Moniquita. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas Gracias, noches. Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.